Bueno, entonces, una vez entendido esta primera parte del ingreso, si no hay dudas, vamos a continuar con la primera etapa o periodo. Esta sería la primera etapa de dilatación y borramiento. Es un poco recordar lo que comentaron ayer mis compañeros. Y, y bueno, esta primera etapa o primera periodo de dilatación y borramiento, pues comienza, como lo dice, pues con el inicio del parto. Algunas bibliografías lo manejan como con el inicio de las primeras contracciones perceptibles y termina con lo que es la dilatación completa, ¿ok? Del cervix. Entonces, en las imágenes, pues podemos ver una pequeña explicación o un pequeño recordatorio de lo que manejaba el día de ayer el equipo, en donde pues vemos como tal el cervix, cómo está sin borramiento o sin dilatación en la primera imagen. Al lado, al lado derecho encontramos la número 2, cómo comienza a haber un borramiento y una dilatación de aproximadamente 1 centímetro para posteriormente hacerse de 5 centímetros hasta alcanzar los 10 centímetros. ¿Okay? Entonces, esta primera etapa o periodo, pues, como mencionaba, comienza con el inicio del parto y termina con la dilatación completa. Pero esta primera parte o etapa va a estar compuesta a su vez por dos fases. La primera, que sería la fase latente, y la segunda, que sería la fase activa. De parte de la fase latente, la primera etapa, pues esta se sabe que comienza con lo que sería el inicio del parto o lo que son las primeras contracciones perceptibles por la paciente. Tiene una duración aproximada de entre 6 a 4 horas en lo que es la nulípara y de 4 a 8 horas en lo que es una persona multípara. La duración máxima que se ha establecido es de 20 horas en personas que son nulíparas y de 14 horas en personas que son multíparas. Ok, esta fase latente se caracteriza por la presencia de contracciones variables en cuanto a intensidad y duración. Y generalmente esta fase latente pues se va a estar acompañando de lo que es el borramiento cervical y la progresión lenta de lo que es la dilatación hasta los 2 o 4 centímetros. En cuanto a la fase activa, bueno, esta comienza en presencia de un cuello 100% borrado y con 2 o 3 centímetros de dilatación. Recordamos que la fase latente termina y comienza ya esta fase activa con 2 o 3 centímetros de dilatación. ¿Okay? Entonces, esta fase activa se dice que termina con lo que es la dilatación completa, que se sabe que es de 10 centímetros. Ahora, en cuanto a esta fase activa, pues tiene una velocidad de progresión. Esta se dice que respecto a la dilatación cervical, pues es dependiente de la paridad, ¿no? Es diferente en personas que son nulíparas y multíparas. Y pues generalmente se ha establecido como una velocidad de progresión promedio de 1.2 centímetros por hora en los que son las nulíparas, las personas nulíparas, y de 1.6 centímetros por hora en las personas que ya tienen algún parto como antecedente. ¿Ok? Entonces, ahí en la diapositiva vemos una pequeña tabla en donde nos aparece la duración de la fase activa del parto como tal y nos da un promedio en horas y en nulíparas generalmente se da un promedio de 8 horas y en multíparas de 5 horas. Ahora, esta fase activa pues se va a estar caracterizando por el aumento en la regularidad y la intensidad, además de la frecuencia de las contracciones. Además, pues de la progresión de la dilatación, ¿no? A medida que van aumentando la intensidad, la regularidad y la frecuencia de las contracciones, va a ir también progresando la dilatación. Esa es la característica de esta fase. En esta fase activa, pues asociado a la dilatación del cuello uterino, se produce pues como tal el descenso de la presentación fetal, ¿no? Esto a través del canal del parto. Al mismo tiempo, pues va a estar descendiendo, ¿no? El feto. Ahora, esta tabla nos indica más o menos cómo va lo que es la fase latente y la fase activa. Vemos del lado izquierdo la dilatación cervical en centímetros. Sabemos que el máximo pues son los 10 centímetros.
La fase latente pues estaría en tiempo y horas, en la parte de abajo estaría hasta dentro de 8 horas, ¿no? En su promedio. Y pues vemos que dura entre 2 a 3 centímetros como máximo en cuanto a su dilatación. Y la fase activa en esta bibliografía, en la curva de Friedman, pues se manejan aparte, una parte de 3 etapas aparte dentro de la fase activa, que es la fase de aceleración, la fase máxima de la pendiente y la fase de desaceleración. ¿Okay? Solamente como para tenerlo en cuenta que así también se maneja. Ahora, dentro de esta primera etapa o periodo, hay cosas que se mencionan en la bibliografía que debemos tener presentes. Esto es, por ejemplo, el monitoreo fetal, ¿no? Aparte del monitoreo materno, que vamos a ver un poquito más adelante. Dentro del monitoreo fetal, la bibliografía menciona que cuando hay ausencia de cualquier anomalía, pues debe comprobarse el ritmo cardíaco fetal inmediatamente después de una contracción, al menos cada 30 minutos. Y en caso de hacer un monitoreo electrónico continuo, pues el rastreo se evalúa mínimo cada 30 minutos. También se menciona en la bibliografía que la auscultación fetal mediante estetoscopio es cada 30 o 60 minutos en lo que es la fase de latencia y cada 15 o 20 minutos en la fase activa. Ahora, también hay que estar efectuando como unas ventanas de monitorización de 20 minutos de duración, y esto cada 60 o 80 minutos, dejando pues deambular a la paciente o a la gestante en estos intervalos de monitoreo. Más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones que, bueno, generalmente se recomienda que se deje deambular a la paciente si no tiene eh, alguna complicación o una indicación de reposo. Ok. Entonces, en pacientes que tengan o algún embarazo de riesgo, en cuanto al monitoreo fetal, pues se menciona en la bibliografía que hay que realizar una auscultación del corazón fetal al menos cada 15 minutos. Y si es un monitoreo electrónico continuo, pues se puede utilizar una evaluación de rastreo cada 15 minutos igual. Ahora, en esta parte también se menciona que debemos estar revisando lo que es la variedad de posición fetal, ¿no? Aparte del ingreso, pues ya aquí también se podría evaluar, ¿no? En este caso, pues ya sabemos que es determinar la relación del punto de reparo de la presentación con respecto a la pelvis materna, ¿no? En esta primera etapa todavía se puede realizar. En cuanto al monitoreo materno, pues nos indica la bibliografía que desde el ingreso y en esta primera etapa debemos estar monitoreando la temperatura, el pulso y la presión arterial. Y esto se evalúa pues al menos cada 4 horas. Ahora, si las membranas están rotas o se han roto muchas horas antes del inicio del parto, o si hay una elevación de la temperatura límite, pues en este caso, si la paciente es de riesgo, se tendría que estar verificando todos estos aspectos cada hora. En cuanto a las contracciones uterinas, pues se pueden medir cualitativamente mediante la observación de la madre y la palpación del fondo uterino a través del abdomen, o se puede hacer mediante la medición de un tocodinamómetro externo. Hay indicaciones que pueden ser optativas o que también pueden realizarse en esta primera etapa, que es el enema y el rasurado perineal, aunque la bibliografía menciona que en este caso estas medidas higiénicas pues realmente no han mostrado que tengan una relevancia en cuanto a la prevención de infecciones para madre y para feto. En cuanto al vaciado vesical, pues se le debe recomendar a la paciente la micción espontánea y no el sondaje, ¿no? Es solamente en caso de que las pacientes tengan alguna otra indicación, se le hará un vaciado vesical por sonda, de lo contrario, pues ella puede ir a hacer la micción de manera normal. En cuanto a la ingesta oral, en este caso, pues las pacientes que lo tengan permitido y que no tengan complicaciones, se les puede dar el permiso de consumir cantidades moderadas de líquidos claros, como lo es el agua, un té claro, café negro, bebidas carbonatadas.
paletas o jugos de fruta sin pulpa y esto pues en las pacientes que no tengan complicaciones, como ya lo mencioné. Ahora, hay que tener una vía de infusión venosa. ¿Me das a la siguiente, por favor? Ok, gracias. En cuanto a esta vía de infusión venosa, pues se debe de instalar una solución fisiológica y tener esta vía preparada para, en caso de complicaciones, tener pues un acceso rápido, ¿no? En este caso, el trabajo de parto prolongado, la administración de glucosa de sodio y agua a una velocidad de 60 a 120 mililitros por hora a las grávidas que de otra manera pues ayuda a evitar lo que es la deshidratación y la acidosis. Esto se ha visto en algunos estudios. Entonces, esta vía de infusión venosa tiene que estar preparada, ¿no? Para el momento del parto. En este caso puede permitirse la deambulación, como mencionaba anteriormente. Por lo general, pues esto se ha visto que tiene una influencia favorable sobre la duración y la tolerancia del parto. Entonces, si la paciente no tiene complicaciones, puede permitirse la deambulación. Y en este caso, para las indicaciones de postura, pues debe permitirse a la paciente pues que adopte la postura cómoda y en la que no sienta tanta molestia, ¿no? En este caso no hay como alguna indicación, al menos que la paciente sea de riesgo. En cuanto a las indicaciones, en esta primera etapa del tacto vaginal, periódico bueno, el tacto vaginal debe ser periódico y estéril. En este caso, pues tenemos que estar evaluando la dilatación cervical y el descenso y la rotación de la presentación, ¿no? Del feto, es decir, la actitud, la posición y todo lo que revisamos al principio. En este caso, el tacto vaginal se dice que puede realizarse en el momento del ingreso o ya en esta primera etapa. Y en este caso se puede realizar, si la paciente no tiene complicaciones y no es de riesgo, se puede realizar el tacto vaginal a intervalos de 1 a 4 horas en esta primera etapa. Y antes de la administración de analgesia intraparto, o ante la necesidad de la gestante de empujar para comprobar si la dilatación cervical es completa. También se puede realizar ante sospecha de anomalías del registro cardiotopográfico. La segunda etapa es la etapa de expulsión. Esta va a iniciar cuando la dilatación es completa, es decir, cuando ya se ha llegado a 10 centímetros y va a terminar con la salida del feto. Aproximadamente esta tiene una duración de 2 horas en una mujer nulípara y 1 hora en una multípara. Durante esta etapa lo que se hace es que se completa el descenso de la presentación fetal. Dentro de esta etapa hay como 3 momentos, que es el encajamiento, el descenso y el desprendimiento. La siguiente, por favor. En el encajamiento va a haber un movimiento de flexión, que este va a ser a consecuencia de que la presión sobre la columna vertebral sobre la cabeza fetal, durante las contracciones uterinas y como resultado al final se va a quedar expuesto el diámetro menor. En cuanto a la orientación, pues la cabeza fetal va a exponer su diámetro menor, en este caso que va a ser el suboccipito bregmático, al diámetro mayor que va a ser del estrecho superior de la pelvis. En la inclinación se va a dar como resultado de un movimiento en donde se van a encajar las parietales de la cabeza fetal en el estrecho de la pelvis. La siguiente, por favor. Aquí les puse una imagen. Del lado izquierdo está la cabeza antes de encajarse y ya en el lado derecho podemos ver que ya ha sido encajada en la pelvis. La siguiente, por favor. En cuanto al descenso, aproximadamente va a ser de 1 centímetro por hora en una primípara y 2 centímetros por hora en una multípara. Aquí se va a llevar a cabo un movimiento de rotación interna. Quiere decir que el occipital se va a desplazar hacia la sínfisis del pubis o el hueso sacro y se va a completar cuando la cabeza va a tocar el piso pélvico. Aproximadamente es una rotación de 45 grados y va a quedar
posición occipitopúbica. La siguiente. En cuanto al desprendimiento, bueno, este va a tener un movimiento de extensión, que es cuando la cabeza va a alcanzar a la vulva, y este va a presentar una extensión en la base del occipucio al entrar en contacto directo con el borde inferior de la sínfisis del pubis, como podemos apreciar aquí en la imagen. Una vez que ya nació la cabeza, sigue la frente, la nariz y la boca, y por último el mentón. Una vez que ya está fuera la cabeza, esta va a caer, digamos, como hacia adelante, de tal forma que el mentón del feto va a descansar sobre el ano materno. La siguiente, por favor. En el desprendimiento también vamos a tener otro momento que va a ser la rotación externa. Una vez que ya está fuera del canal de parto, la cabeza fetal va a efectuar un movimiento de 45 grados. Este se va a realizar de acuerdo a donde se encuentra el dorso. En cuanto a la expulsión, bueno, pues primero va a salir el anterior, el hombro anterior junto con el pubis, y después va a salir el posterior junto con el sacro. Posteriormente, ya que están fuera los hombros, van a ser el tórax y las extremidades inferiores. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al estudio clínico, primero, bueno, se va a realizar un estudio clínico de encajamiento, así lo encontré en la bibliografía. Lo que van a hacer es un tacto vaginal. En este caso hay un signo que se llama de Farabeu, que aquí es cuando el examinador solo va a poder introducir 2 dedos entre el polo fetal y el descendente, como se puede apreciar en la imagen. Otro signo que encontré, que es el de Melin, es que al introducir el dedo índice en el pubis, este se va a tocar con la presentación. La siguiente, por favor. Dentro de las indicaciones es que la paciente va a adoptar una posición ginecológica. Eso va a hacer que la camilla va a estar inclinada a 45 grados. También se le va a indicar que al momento de cada contracción se le va a indicar a la paciente que tiene que pujar. Estos se llaman pujos dirigidos. En cuanto al perineo, pues este se debe de proteger para evitar desgarros. Este se hace principalmente que se va a colocar una compresa en el recto y la horquilla vulvar para hacer presión con los dedos hacia arriba y adentro del área perineal. Esto va a corresponder al mentón fetal, mientras que con la otra mano se va a colocar una segunda compresa en la parte superior de la vulva, haciendo con ambas presión hacia abajo con los dedos para evitar desgarros y a la vez empujar el occipucio hacia abajo o hacia afuera. La siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones que hay en esta etapa es la episiotomía, que este va a ser un procedimiento quirúrgico que se realiza durante el parto. Lo que consiste es en que se realiza una pequeña incisión a nivel del perine. Esto con la finalidad de poder agrandar la abertura y facilitar la extracción del bebé. También otro motivo por el que se realiza es para evitar una ruptura traumática del perine y evitar la degradación del esfínter anal. Antes de realizar esta, se debe de aplicar una analgesia. Esta ya podría ser la analgesia epidural, si ya se ha puesto antes, o un bloqueo en el nervio pudendo o la xilocaína al 1%. Esta se va a realizar cuando la cabeza sea visible durante una contracción hasta un diámetro aproximado de 4 centímetros, que es lo que se conoce como el coronamiento. Si podemos ver aquí en la imagen, se ve como que la cabeza. La siguiente, por favor. Bueno, hay 2 tipos, que es la episiotomía media y la mediolateral. La media es que los dedos se van a introducir en la cabeza una vez que ha coronado, y el perine, la tijera se va a introducir a 6. Bueno, encontré en la bibliografía que se dividía como siguiendo las manecillas de un reloj, entonces por eso dice que 6, que queda como derecho, pero sería como 90 grados en el introito vaginal, y esta se va a dirigir hacia atrás. La incisión no puede variar más de 2 a 3 centímetros. En cuanto a la mediolateral, la tijera se va a dirigir aproximadamente de unos 45 a 60 grados,
Y la extensión aquí la incisión, perdón, va a ser un poquito más larga, que se puede extender de 3 a 4 centímetros. Aquí podemos ver en la imagen que la mediolateral es la que está como inclinada y la media es la que está en forma recta. Aquí en esta tablita encontré algunas como características o diferencias. Aquí podemos ver que en la episiotomía media es más sencilla la reparación quirúrgica, mientras que en la mediolateral resulta más difícil. En cuanto a la cicatrización, va a ser más frecuente en la mediolateral y el dolor posoperatorio va a ser mínimo en la media y en la mediolateral va a ser frecuente. Dentro de los resultados anatómicos, en ambos se va... Bueno, sí, sí está bien, si quieres ya déjala aquí. En ambos se va a realizar una sutura absorbible. Otra de las complicaciones son los desgarros perineales. Estos se van a dividir en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En el grado 1 podemos ver que solo hay daño de piel y esto hace que no requiera sutura, mientras que en el grado 2 va a haber daño a la piel y los músculos perineales. Aquí sí se puede llevar a cabo una sutura. En el grado 3 va a haber un daño en el esfínter anal. Este a su vez se va a subdividir en grupo 3A, 3B y 3C. Aquí va a haber en el 3A va a haber una afectación del 50%, menor al 50%, mientras que en el grado B es mayor al 50%, una afectación al esfínter anal. En el tratamiento pues se lleva a cabo una sutura de término terminal, mientras que en el grado 4 va a haber ya un daño a la mucosa rectal y al perine y ya se lleva a cabo una reparación quirúrgica. El siguiente. Otra de las indicaciones durante esta etapa es que el médico debe llevar a cabo la higiene de manos, debe tener una vestimenta adecuada, es decir, el uso de guantes, de mascarilla. Dentro del equipo médico, este va a estar conformado por un ginecólogo, un obstetra, un anestesiólogo, un neonatólogo, una enfermera personal. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es la fase de alumbramiento. Y pues como tal vamos a definir que esta fase es la que se inicia cuando el producto sale y termina con la expulsión de la placenta y sus demás anexos. Esta fase normalmente dura entre 45 minutos para las nulíparas y 30 minutos en multíparas. La siguiente, por favor. Hay que recordar qué es la placenta, o al menos tener en cuenta lo que es para poder como entender esta fase. Así que vamos a tener la placenta, que es lo que nos ayuda con la conexión, por así decirlo, entre madre y feto, ¿no? La placenta va a tener dos caras. Nuestra cara fetal, la cual, aquí te hice un modelo para que se entienda un poco. La cara fetal, la cual va a ser donde está el amnios y el cordón umbilical, y la cara materna, donde va a estar el corion. Incluso está una imagen de Adam, que está bonita. Bueno, la siguiente, por favor. Gracias. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sale la placenta? Hay dos mecanismos que son importantes que tenemos que mencionar para poder entender también esto, ¿no? Porque pues no sale de una manera nada más. El mecanismo de Schultz, el cual es el 75% de los partos, lo que se define como tal es de que la placenta va a salir primero y después va a haber un sangrado. Ahora, de manera didáctica, imaginemos que este es el útero y a la vez la cavidad vaginal. La manera en la que sale el mecanismo de Schultz es de que la placenta, no se mete la mano, ¿verdad? Pero la placenta sale de la parte del medio, se despega de su parte de acá. Entonces, literalmente sale como si fuera un tapón, o sea, sale literalmente así. Entonces, cuando nosotros estamos enfrente de nuestro paciente, lo que vamos a ver al momento de su salida va a ser la cara fetal. O sea, vamos a ver el amnios y vamos a ver el cordón umbilical, ¿sí? En cambio, la de Duncan, que es el 25% de los casos de parto, va a ser el sangrado al principio. ¿Y esto por qué? Bueno, imaginen que está así nuestra placenta. El problema es que al momento del parto, la placenta se despega de esta manera, de este lado. ¿Sí? O sea, de uno de los dos lados. Entonces, lo que hace de que toda la hemorragia
toda la hemorragia se escurra. Y por eso sale el sangrado al principio y ya después la placenta. Y cuando nosotros estemos frente al paciente, va a salir la cara materna. La siguiente, por favor. Ahí está el ejemplo de la cara fetal y la cara materna. Ahora, la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a manejar nosotros el alumbramiento? Bueno, hay 4 métodos, por así decirlo, en la que vamos nosotros a manejar esto. El primer método va a ser el expectante. Nosotros no intervenimos, dejamos que pase por sí solo, ya sea por la gravedad, ya sea por las propias contracciones que la madre tenga, y ya lo único que nosotros hacemos es revisar que no haya ningún resto. Lo que pasa aquí es de que no tocamos nada, el cordón umbilical no lo vamos a tocar, o sea, no lo ligamos, no lo cortamos, y ya que se detenga la pulsatividad, pues ya hacemos nosotros el proceso. La fase activa va a ser que nosotros vamos a estimular esas contracciones uterinas y vamos a ayudar a que la hemorragia posparto disminuya. En este caso, nosotros administramos oxitocina en cuanto el hombro anterior del producto sale, y de ahí vamos a ligar nosotros el cordón umbilical. De hecho, esta fase es la más común de ver para el alumbramiento. Entonces, esa ligadura tiene que ser entre los 30 y 60 segundos del parto. Y de ahí vamos a hacer una tracción suave del cordón umbilical. De todas maneras, esa parte de la placenta ya se está desprendiendo y hacemos la maniobra de Brandt-Andrews, la cual nada más es ir jalando, así como ir jalando y como que girando. También tenemos la maniobra de Dublin, que esa es otra más común, en la que la placenta va saliendo y nosotros lo único que hacemos con ambas manos es ir girando así en sentido de las manecillas del reloj hasta que la placenta salga. No jalamos ni nada, solamente es despacito, con paciencia, hasta que sale. Porque podemos provocarle un desgarro, podemos provocarle endometritis, pero eso es ahorita un punto que le voy a mencionar ahorita. Al final de esta maniobra, nosotros lo que hacemos es inspeccionar el área, que no haya quedado ningún resto de la placenta ni demás productos, ¿sí? Y tenemos la extracción manual de la cavidad uterina, la cual nuestra guía de práctica clínica menciona que es muy común de hacer, pero que no es recomendada. Igual esto es más que nada para que se separe más rápido la placenta del útero y lo demás, ¿no? Entonces, no es común utilizarla porque, aparte de que a la paciente le va a doler, puede provocar endometritis, la cual es una infección, ya sea por bacterias o enfermedad de transmisión sexual o por la propia flora vaginal. Al final de estas maniobras, lo que normalmente se va a hacer es que vamos a revisar todo el canal vaginal y vamos a buscar algún desgarro y las dimensiones de la episiotomía, como mi compañera mencionó anteriormente. Ya nada más, pues, se van a suturar con la técnica adecuada para este tipo. La siguiente, por favor. Y ya por último, nada más para que tengamos en cuenta, tenemos las complicaciones. Tenemos la hemorragia posparto, la cual está entre el 5 y el 10% de los partos y que tiene una mortalidad del 11%. También tenemos la inversión uterina, es decir, que el útero literalmente se sale de la cavidad, como la imagen, y eso pasa en uno de cada 20,000 partos. Y esta tiene una tasa de mortalidad del 12 al 70%. Y también tenemos la retención placentaria, que literalmente la placenta no puede salir. Y eso nada más es una incidencia del 1% y no tiene una tasa de mortalidad como tal. Y la siguiente. Y eso sería todo. Muy bien, doctores. La verdad es que estuvo muy bien abordado y resumido. También es un tema muy largo que van a tener que ir revisando poco a poco. Solamente tengo una duda. La última doctora que expuso, ¿cuál es la maniobra de Brandt-Andrews? ¿Nos la repites, por favor? Ay, no puede activar el micrófono, perdón. Es que tuve la duda ahí porque literalmente la de Duncan y la de Brandt-Andrews se ven igual, pero creo que la diferencia era que la de Duncan gira y la otra se va como jalando o algo así. Es que sinceramente no la entendí. La vi en No, video. la de Duncan es ir girando la placenta para que las membranas se vayan enrollando y salgan completitas.
Y la de Brand Andrews es mientras hacen presión, tracción sostenida del cordón umbilical, presionan sobre la sínfisis del pubis y el útero para que no haya esa complicación que describías, que es la inversión uterina. ¿De acuerdo? Entonces ahí hacemos presión con una mano sobre la sínfisis del pubis y con la otra traccionamos el cordón umbilical. Solamente quería aclarar eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie, doctores? ¿A todos les quedó súper clarísimo? Creo que no hay dudas. Hola. Yo tengo una duda, doctora. Adelante, doctora. Con la episiotomía, o sea, tengo entendido que se usa como para cierta complicación en la salida del feto, pero, o sea, ¿en qué otra condición se puede utilizar y cuál es la más común? No sé, la media lateral o la lateral. Bueno, igual entendí que la lateral es como más riesgo, ¿no? De que se pueda expandir, por decir algo así. Y como mencionaba la compañera, que pues puede generar una lesión mayor. Entonces, no sé más o menos. No, miren, la episiotomía es cuando el perineo no es suficiente para que salga la cabeza. Se valora en el momento del parto. Si la cabeza no sale porque tiene resistencia a los tejidos blandos, se tiene que hacer episiotomía. Esa es la indicación, ¿de acuerdo? No se tiene que hacer a todas las pacientes, sino previa evaluación del perineo y de la cabeza del feto. Eso es una. Dos, la episiotomía, como bien lo decían, hay dos tipos. La media, que es el mayor riesgo, es que se desgarre y se lesione el esfínter anal, y la media lateral, que esa tiene la desventaja de que sangra más y cuesta más trabajo repararla porque se va hacia el glúteo, ¿ok? ¿Cuál es la mejor? Depende de la experiencia de cada quien. En realidad la que menos sangra es la del recto, pero tienen que hacer muy bien sus maniobras, bueno, la media, que es la que va hacia el esfínter anal. Tienen que hacer muy bien sus maniobras para proteger la salida de la cabeza, evitar desgarros. Si ustedes tienen duda de que pueden tener desgarros o que la cabeza es mucho más grande y va a requerir mayor espacio, lo ideal es hacerla lateral, porque ahí tenemos mucho espacio todavía para cortar, a diferencia de cuando la hacemos media. ¿Me explico? Sí, doctora. ¿Alguna otra duda? Yo también tengo otra duda. Entonces, de acuerdo a esto, hoy en día, ¿qué porcentaje está indicada en la epistestomía? O sea, ¿solamente es a criterio del médico o ya solamente hay ciertas? Es que había leído que en la actualidad ya no se recomienda esa práctica. Mira, lo que ya no se recomienda es hacerla a todas las pacientes, porque antes, perdón, a todas se les hacía. Lo que se recomienda ahora es dejar el trabajo de parto sin realizar episiotomía y solamente realizarla a aquellas pacientes no hacer episiotomía a pesar de la resistencia, y de todas formas la cabeza va a salir y va a ocasionar desgarros que también se pueden reparar y también se vale tomar esa decisión. Pero la indicación no es ahorita que esté contraindicada, más bien es que está contraindicada en todas las pacientes. Se tiene que valorar quién sí la requiere y quién no la requiere. No hay como un porcentaje específico, eso ya va a depender de la valoración del obstetra. Ok, doctora, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Muy bien, doctores, pues la tarea para esta clase, aunque podemos abarcar muchísimos temas, ahorita la tarea para esta clase va a ser justo acerca de la episiotomía. Van a hacer un dibujo, un esquema, eso sí lo van a tener que hacer a mano, escanear y subirlo, de los músculos del perine, para que entiendan específicamente, bueno, de los músculos del perine y de dónde se realiza la episiotomía media y la episiotomía media lateral, ya sea derecha o izquierda. Esto es para que ustedes ubiquen perfectamente la anatomía y sepan qué músculos vamos a cortar y cuáles debemos de reparar. Esa va a ser la tarea para este tema, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Está bien, doctora, muchas gracias. Bueno, pues entonces nos estaríamos viendo el lunes a la misma hora. Doctora, una pregunta. A los alumnos que rotan conmigo, que están rotando sobre el caso clínico, necesito que antes de las 4 de la tarde del lunes suban las preguntas que les dejé
del análisis del caso y nos veríamos a las 6 de la tarde para, no sé si tengan alguna actividad a esa hora, para hacer el análisis del caso. Eso solo para mi equipo de rotación. Ok, entendido. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes, doctores. Buen fin de semana. Doctora, una pregunta. Aún no tenemos ¿Sí? aún no tenemos el Classroom. ¿Nos lo va a compartir en ¿Uno tienen qué? la clase de Classroom? Compartido el código. Ay, perdón, no entendí. De la clase de Classroom. Pero sí ya está, ¿no? La La compartí mando por por correo. Sí, ya les Correo. envié a todos invitación. Ya está. Sí, ya les envié invitación. No sean malos, mándenme con la jefa del grupo que me mande los correos electrónicos de los que hayan faltado, porque a lo mejor hubo algún error, porque eso ya se los envié. Y Tanto al grupo en general como a la rotación de estas 2 semanas. Sí, compañera, ya está. Si quieres te compartimos el link. Tal vez no te llegó. Gracias. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes, doctores. Bonito fin de semana. Gracias, una doctora. última duda, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Para la fecha, ay, Ya se salió. se fue. Te diste lento. Bueno, era para la fecha de entrega de las tareas. Si teníamos Dijo que hasta que acabaran sus clases. Creo que hasta el lunes, ¿no? pues hasta el lunes sería entonces. Oigan, ¿alguien tiene algo sobre mecanismo de parto, pero cuando el feto está muerto? No. No, La verdad es no, cierto. compañera. No, Pi. No Bueno, como tal, entonces, pero según entiendo, si es viable un parto vaginal, aún con el feto muerto, se puede realizar. Pero si no, sí se puede hacer cesárea. Depende mucho de la complicación que tenga y la indicación de la paciente. Se hace más parto normal y es inducido, porque pues no, como no va a haber contracciones ni nada, pero sí se indica parto pues normal, no cesárea. Ujú. ok, vale, muchas gracias. Bye. Adiós. Bye.